Vamos a esperar un poquito, Eddie, ya se está grabando. Sí, ya están entrando. Vamos a esperar un par de minutos más. Vamos a ir leyendo el aviso. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eddie, buenas tardes. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos aquellos que están viendo este webinar en vivo. Les agradecemos su presencia. Al igual que a aquellos que están viendo el pregrabado, les agradecemos pues que dediquen un poco de su tiempo a escucharnos. Y como siempre, pues encantados de compartir un poco la experiencia y el conocimiento que tenemos sobre el mundo del trading, Eduardo Reyes y yo. Hoy Antonio Suárez no nos acompaña lamentablemente porque tenía una situación que no le permite, tiene una situación que no le permite acompañarnos. No es nada grave para que no se preocupen por Antonio. Y vamos a hacer lo posible, pues Eduardo y yo, de hacer este webinar los dos, pero por supuesto que extrañaremos muchísimo a Antonio Suárez el día de hoy. Vamos a comenzar a compartir la pantalla, o la voy a compartir yo, de forma tal que podamos arrancar, Eddie, si le parece. Perfecto. Bien. Bien. Ahí ven mi OneNote, Eddie. Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos nuestro webinar de marzo 6. Vamos a comenzar con la lectura de la advertencia de riesgo, descargo de responsabilidad por parte de IronFX. Como todos ustedes saben, IronFX es Latinoamérica quien patrocina estos webinars educativos. Nosotros básicamente les colaboramos como externos en beneficio de que puedan hacer este tipo de webinars, así como otros que tienen en el website que son de muy alta calidad. La advertencia de riesgo: los productos de IronFX se negocian con margen y con ya no alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. El descargo de responsabilidad: la información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores, en este caso obviamente autores, y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión ni la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, escúchame un segundo porque tengo aquí un problema con mis anteojos. Pero podemos pues ir pasando a
lo que vamos a ver hoy. Entonces, hoy tenemos el webinar de marzo 6, el mundo del trading, el dólar-yen, toma de decisiones de trading 2, el tipo de cambio dólar-yen, análisis situación actual de tipo de cambio, cómo llegamos acá, variables económicas que fundamentan la tendencia, análisis técnico, factores, variables de riesgo, volatilidad, toma de decisión, posición corta-larga, estructural swing trading, toma de posiciones tácticas, scalping day trading, y nos excusan, por favor, porque el dólar debería estar antes del yen como la moneda fuerte o de unidad, y este es un error que ya habíamos corregido la vez pasada, pero lamentablemente en el Excel que estamos usando se quedó así. ¿Cuál es el objetivo? Profundizar en las variables de análisis fundamental, análisis técnico y gestión del riesgo para tomar decisiones fundamentadas al hacer trading en sus diversos tipos. Scalping, day trading, swing trading y trading estructural sobre el tipo de cambio dólar-yen. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? En un repaso para los que estuvieron acompañándonos la vez pasada, pues alcanzamos a ver ya una buena parte de estas dos secciones sobre el tipo de cambio dólar-yen y alcanzamos a llegar a las tasas de bancos centrales, que fue lo último que estuvo explicando Eddie. Sin embargo, hemos hecho algunas actualizaciones, vamos a verlas muy rápidamente, y lo primero pues es que hicimos una actualización al día de hoy de esta gráfica, que como saben es un comparativo en base 100 de las monedas, y es bien interesante porque lo que muestra es en esencia, ya lo habíamos explicado, cuál es la devaluación y revaluación que estas diversas monedas que aparecen en la izquierda, el yen, la libra esterlina, el euro, franco suizo, peso colombiano, peso chileno, han tenido contra el dólar. Y eso está tomado con base en el 3 de enero del año 2022. De forma tal que lo que tenemos acá es que el yen japonés, que aparece en 117.90, que es lo que nos atañe el día de hoy, quiere decir que ha tenido una devaluación de 17%, porque pues la base es 100, frente al dólar, 17,90% hasta hoy. Se ha devaluado fuertemente en tan solo 14 meses. Y cuando miramos pues el caso del euro, que es la otra moneda que vimos en las sesiones anteriores, se ha devaluado 5,92, 93% contra el dólar. Nótese que la única moneda que se ha revaluado es el peso chileno, que se ha revaluado más o menos 6,5%, porque tuvo un choque muy fuerte después de toda la situación política pues, que hay en Chile, y se ha revaluado de forma importante por el impacto de la apertura de China al cambiar la política cero COVID sobre el precio del cobre, siendo, como ustedes saben, Chile el principal exportador de cobre. Esto lo vimos la vez pasada también, pero tenemos aquí un par de cositas que nos gustaría compartir con ustedes. Una es esta, y lo voy a leer, la pusimos en español, pues traducida a través de DeepL, DeepL.com, que es un traductor extraordinario, muy importante, y la fuente es Julius Baer, que es uno de los bancos suizos privados más importantes, banco privado suizo más importante, en una publicación que tienen diaria que se llama Sunrise in the Americas. Y dice lo siguiente, que me parece que es clave, y lo veíamos con Eddie también hace un rato. Dice, Bloomberg destaca que el destino del mercado de valores se reduce a las próximas 13 sesiones bursátiles. Aquí están hablando de mercado de acciones, pero obviamente esto tiene que ver también con el comportamiento de las monedas, y en este caso del tipo de cambio dólar-yen. 4 acontecimientos importantes durante este periodo, las próximas 13 sesiones, serán las catalizadoras clave para determinar si la recuperación bursátil de este año descarrila o vuelve a rodar tras la caída de febrero. La caída de febrero, aquí están hablando de las acciones del S&P 500. Dice, en primer lugar, bueno, y del Dow Jones y del Nasdaq, Powell dará su testimonio bianual, que es lo que nos interesa mostrarles a ustedes, para que sepan qué noticias vienen que pueden afectar también el valor del dólar contra otras monedas, en este caso contra el yen. Powell dará testimonio bianual sobre la política monetaria durante 2 días. Esto va a pasar, vale la pena decir, mañana y pasado, ante el Senado y ante la Cámara.
El segundo es el informe de empleo de febrero, que viene el 10 de marzo. El tercer acontecimiento, que es crítico, tiene lugar el 14 de marzo, cuando se van a publicar los datos del índice de precios al consumidor. Y por último, el 22 de marzo, la Reserva Federal dará a conocer su decisión de política monetaria, es decir, si la subida seguramente de 25 puntos básicos, 50 puntos básicos sería una sorpresa, de la tasa de fondos federales y su proyección trimestral de tipos de interés. Es bien importante que ustedes al inicio de cada mes o al final de cada mes, dependiendo de cómo lo quieran hacer, tomen las noticias del mes y sepan qué es lo que viene, de forma tal que ya ustedes están familiarizados con cuáles son las noticias que vienen del mes, que normalmente son muchas, y lo que hacen es que le pueden poner, si quieren ustedes, unas estrellitas, unos asteriscos, donde 4 o 5, digamos 5 son las más importantes y ahí le van bajando un poco, les van disminuyendo un poco. Y por supuesto aquí nos están hablando de las noticias más importantes. Eddie, usted está ahí, ¿no? Aquí estoy, sí, señor. Ah, ok, no, es que como yo no lo estoy viendo ahora porque estoy viendo mi OneNote y estaba en silencio, entonces estaba asustado que estuviera hablando solo. No, me parece perfecto. Y yo quisiera agregar un poco este contexto, y es que nos hemos dedicado mucho a toda esta parte del análisis fundamental de lo que puede afectar al yen, porque realmente esa es la base de con qué vamos a tomar decisiones si comprar o vender, qué datos siguen la próxima semana. ¿Por qué esos datos que siguen la próxima semana son importantes? Porque el discurso de Powell puede llegar a cambiar la tendencia de las monedas a nivel global. Y yo creo que por eso vale la pena dedicarle tanto tiempo a esto. Y luego las gráficas técnicas y todo esto, claro, son importantes para el apoyo, pero ya es cuando yo me centro a, ya sé qué voy a hacer, ahora vamos a ver cómo lo voy a hacer, cuál es el momento perfecto del día, si de pronto no es el día, sino podría haber un mejor momento durante la semana, los próximos dos días, cuál es mi estrategia, si yo voy a tener disponibilidad de tiempo y las herramientas suficientes para ser un day trader, un trader de scalping que entra y sale varias veces en el mercado, o más bien tengo muy clara la parte fundamental de lo que está afectando los mercados, y que yo creo que la inflación de Estados Unidos va a salir muy bajita, y creo que eso va a hacer que el yen vuelva a tomar fuerza frente al euro y poder estructurar un corto. Entonces yo creo que este contexto alimenta mucho, y es básicamente la base de la toma de decisiones de qué es lo que voy a hacer en este mercado del dólar contra el yen. De acuerdo, Eddie. Y aquí tenemos otro tema que agregamos, que pienso que es importante. Curiosamente, aquí el tipo que escribe para Bloomberg también es Eddie, pero no es usted, Eddie, ¿o sí? Entonces, A este veces escribo hombre, para Bloomberg, pero este no fui yo. este es Ed van der Walt, ¿ok? Entonces, esta es una publicación muy interesante que tiene diariamente Bloomberg también. Y está la gráfica, pero se las voy a leer en español para facilitar un poquito la vida. Dice, por último, esto es lo que interesa ahí esta mañana. Lo único que se acerca al impacto en el mercado de los datos de inflación en estos días son las cifras de empleo, y con los Estados Unidos a punto de publicar una serie de lecturas culminando las nóminas no agrícolas el viernes, lo que está en juego no puede ser mayor. Recordemos que esta es la gráfica de nóminas no agrícolas. Recordemos este dato sorpresivo, Eddie, hace unos 10 días, que fue la cifra de los 517,000, la creación de los 517,000 empleos Claro, para el mes de enero, cuando el mercado esperaba 185,000, y fue por lo que trazó, digamos, el comienzo, y el desempleo fue a 3.4%, la cifra más baja en 53 años, y fue lo que trazó, pues, o arrancó pues esa gran discusión de que después se magnificaría cuando salió la cifra de inflación en 6,4%, cuando se esperaba en 6,2, bajando de 6,5 a 6,2, solo bajó 6,5 a 6,4, y la subyacente salió subiendo ligeramente. Y en ese escenario se empezó a hablar de que la Reserva Federal probablemente tendría que tener las tasas de interés más altas. Hoy en día, probablemente pasando
de un nivel de un rango de 450 a 475, hasta algunos hablan eventualmente de un rango para que llegue a 5,5, a 5,25, 5,5, de Es que forma tal que le faltarían 2 o 3 subidas de 25 puntos básicos. Como decía con antelación en la reunión del mes de marzo, se esperan 25 puntos básicos, 50 sería una sorpresa, pero no está fuera de la mesa. ¿Qué iba a decir, Eddie? sí, fíjese que este indicador de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos es el indicador líder más importante, es el que primero anuncia que se viene dentro de la economía. Es como el primer campanazo del resto de indicadores macroeconómicos. Y lo que habíamos analizado en días pasados era, bueno, esta subida de tasas de interés está afectando la vivienda gravemente, ¿no? La vivienda obviamente afecta el empleo. Hemos oído despidos de Amazon, de Goldman Sachs. ¿Cómo es que esto no se ha visto en esta variable? O sea, porque oímos tantas noticias que todavía no han sido plasmadas en los datos de empleo? Entonces, yo creo que por eso le da mayor importancia este próximo dato, cuando la gente ya esperaba que se empezara a sentir la subida de tasas en las nóminas no agrícolas, que son los nuevos empleos no agrícolas en Estados Unidos, salen estos 517,000 nuevos empleos sorprendiendo a todo el mercado. Ahora De acuerdo. la expectativa es un poco más baja. El sondeo de Bloomberg Aquí espera la que sean tenemos. 200, bueno, ahorita van 224,000. Ok. Aquí hablan de Ajá, 200,000, digamos, pero bueno, está bien, 224,000. exacto. Entonces ya la expectativa es un poco menor. Entonces ahora pues Ok. vamos a ver qué pasa con ese dato de nóminas no agrícolas, que es a las 8:30 hora de Bogotá, el, el, ET, el, hora del este. el 10. Ajá. Bien. Nos quedan, Ok, eso vamos a leer normalmente entonces. se Perdón. publica los viernes este dato. Así Va a ser es. este próximo viernes. De acuerdo. Bien, la cuestión clave, decía este hombre, es si la economía subyacente sigue siendo lo suficientemente fuerte para soportar más subidas de tipos de interés, y junto a ello si la inflación se ha afianzado en el crecimiento salarial. La diversión, como siempre, comienza con la publicación de las cifras de apertura de empleo JOLTS y del proveedor de servicios de nómina ADP el miércoles, seguida de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo el jueves, antes de llegar a un crescendo con las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes, que son de las que usted habla, con un aumento de las nóminas no agrícolas de 200,000 tras 517,000. Usted tiene ahí un pronóstico más eh, del día de hoy, digamos, esto está publicado hoy en la madrugada, luego este pronóstico es de ayer, tras las 517,000 de enero y un mantenimiento de los ingresos medios por ahora en el 0,3% mensual. Para los mercados, la segunda de estas cifras es sin duda la más importante, y un repunte se interpretará como una señal de que la inflación se está volviendo más rígida, con un aumento sustancial de la volatilidad como resultado. Este comentario se publicó por primera vez en Markets Live en la terminal Bloomberg, donde Eddie van der Walt es redactor jefe adjunto desde Londres. Sígalo en Twitter en @Ed van der Walt. Bien, y aquí pues les Cuasi tengo tocayo. el tocayo, les tengo el regalo del día, que es una cosa que es aterradora, y es cómo se han comportado los precios. Esto está publicado con cierre ayer, tal vez, o antes de ayer. Los precios eh, al, al, en los últimos 12 meses de diversos productos en Estados Unidos. Es publicado por un ente que se llama Visual Capitalist, que tiene 189,000 seguidores, que vale la pena, si ustedes están inscritos en LinkedIn, que lo sigan, y si no lo están, deberían estar. ¿Te queda fácil darle un poquito de zoom? No, no me queda fácil, porque acuérdese que el experto en esto es Antonio, pero voy a Claro, tratarlo de hacer. Si se me desconfigura todo, es culpa mía. es culpa suya, pero voy a hacer empezar un segundo a ver si lo logro de otra forma. Espere si verá. Verá, porque hay una cosa que nos caracteriza a los latinoamericanos, y es que somos bien, bien creativos, ¿no? Para resolver los problemas.
Bueno, yo creo que ahí se alcanza a ver un poco mejor. No, espérese un segundo que esto lo arreglamos. Yo no me voy a dejar. Espérese un segundo. No, sí, lo que pasa es que además de eso no me queda tan fácil hacer el zoom acá con el mouse digital, pero creo que lo logré, ¿no? Sí, Entonces mire qué impresión, Eddie, y quienes participan. El precio de los huevos en el último año ha subido 49%, último año. ¿sí? 12 meses. Sí, un amigo que vive en Washington me contaba que ahora, o sea, que ahora está casi que un huevo por $1. Así es, terrible. El precio de de la gasolina, 65%. Sí, pues ese sí, Eh, ese es el más fuerte, ¿no? De los más fuertes. ok, y aquí tenemos, no alcanzo a ver bien esto, creo que es, no, este no lo alcanzo a ver. Los precios de los tiquetes de aerolínea, 36%. De la mantequilla y la margarina, 34%. Y fíjense que en América Latina esa realidad no es tan diferente, ¿no? Obviamente en la moneda de cada país, pero esa realidad no es tan diferente, tristemente. Sí, es cierto, pues lo que estamos viendo es que no es que los precios estén bajando, porque pues claro, respecto a un año están muchísimo más altos, pero por lo menos lo que ha mostrado el indicador en los últimos meses es que por lo menos esa subida ha frenado un poco, ha cambiado un poco Sí, esa subida de la que veníamos el año pasado. y este es impresionante porque este es un indicador de comida eh, y de educación elemental, Eduardo, Mm, 254%. Comida en los colegios, este es el incremento. ya, ya, ya. En la, eso es una barbaridad. Bueno, eso es simplemente para que ustedes vean qué locura lo que está pasando con la inflación del mundo, pero ya entonces nos vamos a devolver un poquito y con base en lo que venimos diciendo, pues ya que tenemos. Entonces ya hablamos un poco del PIB, estuvimos hablando también de tipo de cambio y vale la pena decir también que hicimos una pequeña actualización acá de la cifra del precio del petróleo, que está hoy a 86, 85,90, o estaba ese momento ahí, ¿no? Sí, exacto. A la 1:37 de la tarde, 1:27 de la tarde, viene, digamos, incrementando, pero uno digamos que está parqueado los últimos días entre 87 y 80, podría decir uno. Es importante porque hablábamos de que Japón era un importador muy importante de petróleo. Y ya después de haber hecho como este repaso, nos vamos a donde quedamos efectivamente, que fue en las tasas de bancos centrales, Eddie. Ujú. Usted hablaba sobre pues, lo que estaba pasando con las tasas de bancos centrales. Hablábamos de Japón, que estuvimos comentando pues, que tiene una política pues, de tasas de interés muy baja, de prácticamente 0%, menos 0,10%. Obviamente eso hace que el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, que ya tiene su tasa en el rango de 4,50, 4,75, pues es ampliamente a favor del dólar. Y eso ha hecho obviamente pues que la depreciación del yen, como lo veíamos arriba, haya sido de 17% aproximadamente en los últimos, desde enero del año pasado. Esta es bien interesante y no sé si quiere contarnos un poquito de qué se trata. Sí, claro que sí. Los mercados financieros que nosotros operamos tienen en cuenta, digamos, como operamos en mercados derivados en donde se opera la tasa de interés
en un año, en 6 meses, en 2 años, y hay diferentes nodos para las curvas. Estas tasas están también describiendo en gran parte lo que puede pasar con las tasas en general de la economía. Nadie va, digamos, a invertir en una tasa, a 2 años al 3, si cree que la inflación va a seguir subiendo y las tasas van a seguir subiendo, las del Banco Central, y de aquí a 2 años vamos a tener entonces unas tasas del 5, porque pues puede tener un mejor rendimiento y el emisor pues va a tener que pagar un poco más a ese 2 años si la expectativa es esa. Entonces, un poco los mercados financieros de tasas y sobre todo los mercados derivados nos dicen qué es lo que está esperando el mercado en cuanto a las tasas de interés, y a esas las llamamos las tasas de interés implícitas, las que describe el mercado, en las que se está negociando en este momento y está, digamos, en el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Esas tasas nos están diciendo en general un poco la expectativa del mercado, y ese gráfico lo que nos muestra ahí es precisamente eso: cuál es la expectativa a 6 meses, a un año y medio, hasta 5 años. Y nos describe prácticamente cuál puede ser el movimiento de tasas en el largo plazo. Claramente todos estamos viendo, como lo vemos en la gráfica, que la tasa a 6 meses puede ser la más alta. Todos creemos que la Reserva Federal de Estados Unidos va a continuar subiendo las tasas de interés hasta cierto punto, hasta no ver controlada la inflación. Y digamos que lo que describe esta gráfica es que el mercado ve que en 6 meses puede estar el pico de estas tasas de interés de Estados Unidos. Y esto sale justamente del mercado de swaps. Era lo que estábamos revisando. Esas tasas de los swaps negociados nos están diciendo que el pico de la Reserva Federal va a ser como alrededor del 5 o 4,5 más o menos en este momento, Gus. ¿Se detuvo? Bueno, sí. Esperemos un poco mientras que Gus vuelve, pero eso es prácticamente lo que nos está diciendo esta curva. Eh, Después de estos 6 meses, como se ve en la gráfica, más o menos donde está abajo en el eje horizontal 0,5 son los 6 meses, ya vamos a ver que la tasa de un año se esperaría que fuera menor. Eddie, Sí. volví. Aunque parezca mentiras, cayó un rayo y se fue la electricidad. No puede ser. Pero bueno, no pasa nada, vamos a seguir porque estoy conectado con el Wi-Fi de mi teléfono. Lo único es Ok. que no me van a poder ver mucho porque estoy básicamente casi que sin luz. O estoy sin Ajá. luz, pero pues me alcanzan a ver como en la sombra, supongo yo. Sí, 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 se ve bien. Ahí Ok, igual, no, pues digamos, lo bien, importante era lo que bien estábamos oscuro. mostrando en el OneNote. Sí, sí, entonces excusen por eso, por favor, pero parece que tenemos algo así como una maldición de la Mm. maldición de la electricidad. Sí, pero la verdad es que sí está lloviendo demasiado. Está espantoso el clima y voy a volver a compartir, ¿ok? Usted estaba hablando de la tasa de implícita overnight de swaps, ¿no? Sí, 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 yo creo que terminé un poco el comentario describiendo un poco la gráfica. Pues estaba contando también que estas tasas vienen de lo que descuenta el mercado de swaps, que es el mercado de derivados de tasas de interés, y pues que lo que se veía en la gráfica es que en 6 meses el mercado está esperando que esté el pico de subida de tasas de interés. Esto obviamente Ok, cambia todos los días. Eddie, voy a compartir de nuevo, perdón, lo interrumpo, a ver si Sí. podemos ver, ahí ven lo que estábamos viendo. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, ok, entonces vamos a tratar de seguir así y bueno, entonces me dice cuando ya pueda seguir hacia la derecha, bueno. Ajá, entonces ahí se ve bueno, aquí hay diferentes estimaciones. Una era la de diciembre, otra era la de enero y la última es la de febrero. Entonces la de febrero lo que muestra es la línea amarilla,
es que ahora están creyendo que el pico va a ser un poco más alto en 6 meses o quizá un poco antes de 6 meses y llegando alrededor del 5% la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Así es. Y vemos cómo va disminuyendo hasta el 2,8% en 5 años, ¿no? Es lo que se espera de acuerdo con los futuros de tasa de interés, pero lo importante acá es que se sigue, digamos, hay implícita unos incrementos adicionales en la tasa, ¿ok? Que presumiblemente usted ya habló al respecto. ¿Así es? Sí, exacto. Hay Ok. algo interesante, es la tasa, la curva invertida, ¿no? La curva invertida, la teoría nos dice, puede ser una señal de recesión, porque de dónde viene un poco esa lógica de que un emisor como el Pero ojo gobierno que de la los, tenemos más abajo, Eddie, la curva invertida. Si quiere que me pase ahí, o bueno, no, si quieres lo tocamos ahorita y terminemos acá el tema de las implícitas. listo, ok. Ujú. Porque pues estas son, digamos, los futuros implícitos, pero la invertida sería entre Treasury Bills y de 3 meses y 10 años, Sí, y ahorita lo podemos entre, ver mucho más lo amplio vemos y más bien gráficos. con gráfica. Bueno, la fuente de esto era la Reserva Federal de Nueva York. Aquí hay, digamos, un par de comentarios que vale la pena decir sobre las tasas de interés en Japón. Uno, que la fuente es la vivienda, dice, Japón mantendría sus tasas de interés bajas, no tienen aparentemente ningún interés de hacer una modificación. Ellos vienen, como lo decíamos el webinar pasado, luchando con una situación de deflación, es decir, inflación a la baja. Escúchenme que si me aparezco y desaparezco, pero la luz está tratando de volver y simplemente no lo logra. Japón mantendría sus tasas de interés bajas. Kazuo Ueda, el candidato del gobierno para ser el nuevo gobernador del Banco de Japón, que entra en el mes de abril, ciertamente, declaró que considera que los beneficios de una política monetaria expansionista son mayores que sus costos debido a que la inflación en Japón volverá a descender por debajo del objetivo de 2%. Hoy ya está por encima del 4%, de forma tal que eso es importante tenerlo presente. Y el primer ministro de Japón, fuentes Bloomberg, Fumio Kishida, que fue quien nominó a este señor Kazu Ueda, que es el nuevo gobernador del Banco Central de Japón a partir de abril. Básicamente, digamos que aquí lo clave, si quieren leer un poquito quién es este señor después, pero hay un comentario también de que la economía japonesa, que habíamos hablado de eso, pues tuvo un rebote a un ritmo más bajo, digamos, de lo esperado, en los 3 meses hasta diciembre. Y pues, digamos que hay signos claros de que seguirá débil en medio de unos especulaciones o rumores especulativos muy importantes sobre posibles cambios en la política monetaria. ¿Qué es lo que han tenido al yen? Pues ahí como en un rango, que luego lo vamos a ver, pero pues más o menos a ojo en cuero de estar entre las últimas semanas entre 131.20 y 136.90. Pero después Sí. Eddie me cuenta si estoy diciendo la verdad o no. Casi que Entonces, sí, o sea, estuvo hace 2 días, bueno, está aquí en el gráfico diario, ¿quiere alcanzó compartir o ahorita 131, después? no, ahorita lo vemos ya con análisis técnico y todo, pero le costó mucho romper una resistencia alrededor de los 133, 134, la rompió, logró llegar al siguiente nivel que estaban 137 y ahorita estaba un poco en la mitad, a 135,93. Ah, bueno, entonces le pegué más o menos. Bueno, Sí. si quiera que voy siguiendo bien la novela. Y aquí nos vamos a ir ya entonces a las curvas soberanas. Primero vamos a ver las notas del tesoro y si quiere ayudarnos aquí un poquito, porfa. Sí, claro, básicamente lo que muestra era pues cuando el banco de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central en Estados Unidos empieza a cambiar un poco su discurso de que la inflación era transitoria y que no tenía que hacer mucho más para que llegara a volver a anclarse, sino que ya era una cosa estructural, cambia el discurso y se empiezan a subir los mercados de tasas a nivel global de manera significativa. Ese punto de partida lo marcamos el 2 de, el 2 de Pero agosto. Eddie, ojo,
ojo, porque Ajá. acuérdese que el banco mantuvo el tema de que la inflación era transitoria hasta noviembre de 2021, ¿ok? Y Ajá. ahí comenzó el señor Powell a decir eh, que parecía que había que desaparecer la palabra transitoria del discurso de la Fed. Y se demoraron muchísimo y fue en febrero cuando comenzó el proceso de incremento de subidas de la tasa de fondos federales. Así es. Este punto de aquí, de agosto 2 de 2022, es también porque efectivamente ahí se dio una modificación en la expectativa de incrementos de tasa de interés, ¿ok? Ok, sí, Simplemente para perfecto. complementar un poquito lo que estaba usted diciendo. Sí. Entonces, creo que la curva de abajo es la de enero, o no creo, la de abajo es de agosto 2, ¿no, Eddie? Del año pasado. Exactamente, la baja es la de agosto 2 y digamos que en ese punto se da pues una subida en todos los mercados de tasa bastante fuerte. Fíjense lo Correcto. importante en la gráfica, las barras de la parte de abajo muestran los puntos básicos en los cuales se subió la curva. Claramente, como la subida de tasas pues se afecta mucho más la parte corta de la curva porque es la política monetaria que se va a sentir en los fondeos de corto plazo primero y se extiende la parte larga. Entonces, vemos que fue alrededor de 250 puntos básicos a la tasa que tenemos hoy. Ese es, digamos, si ven que la diferencia entre las dos curvas, la de agosto 2 y la de hoy, es mucho más grueso en la parte corta y un poco más angosto en la parte larga. Correcto. Eso Y es, aquí es donde empieza a mostrarse un poquito lo de la curva invertida, pero esta gráfica siguiente es mucho más ilustrativa, pero quisiera hacer un comentario antes. Entonces, este incremento, es decir, esto es agosto 2, cada uno de los puntos es la nota del tesoro, digamos, el T-bill, que se llama de un mes, 3 meses, etcétera. Y después vienen las notas del tesoro, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años. Esta es la referencia global de la cual hemos hablado tantas veces, la emisión a 10 años de la nota del tesoro americana. Y aquí tenemos básicamente cómo se incrementa tan fuertemente la parte corta de la curva por las expectativas de subidas de la Reserva Federal, que es una salvajada, pues como pasa un mes, el Treasury Bill de un mes de un nivel de 2.25% aproximadamente a el nivel actual, ¿no, Eddie? exactamente. De 4,75 aproximadamente, y 6 meses pues por encima del 5%, y 10 años pasa de un nivel de aproximadamente el 2,75 al nivel actual que está ligeramente por encima del 4%, muy cercano al 4%, digámoslo así. ¿Ok? Gus, Entonces, nos preguntan en el auditorio si podríamos aumentar un poco más el zoom para las gráficas. De pronto por la parte de vista en el menú. regáleme un segundo. En general esto se puede hacer con el mouse, pero puedo aquí Ah, exacto, incrementarlo. ahí está, ahí está. Se puede Yo incrementar creo del que lo puedo 100 aquí, al 120 o 100, lo ahí, puedo incrementar un poquito. exacto. Yo sabía que era por ahí, Eddie. Yo también dije. Muchas gracias. No, no, no recordaba que se hacía por ahí, pero aquí ya se ve mejor. Si quieren, hagan de pronto Mucho así mejor. como pueden hacer así con el dedo Reacciones. o alguna cosa así por el estilo, si ya ven bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, Ok, no, perfecto. estamos Entonces ya bien. esta parte queda clara y aquí ya tenemos esta que es un, Yo, esta, yo, esta, esta es un, yo quería agregar una pequeña cosa a esto me vuelvo, de la curva invertida. Y es, pues, ¿cuál es pero el? ¿Sí? acá o en la siguiente. No, ahí está ¿Me quedo perfecto. acá? Ok, Sí, listo. por ahora sí. Esta lógica de la curva invertida es bien interesante porque pues dicen varios textos que es el anticipo a una crisis y es porque un gobierno va a pagar más interés un interés más alto en el corto plazo que en el mediano y largo plazo
O sea, qué necesidades tiene de conseguir, digamos, financiarse en el corto plazo. Y ahí, pues, en este caso, la razón principal es la inflación que se está dando tan fuerte. En el caso como, por ejemplo, Argentina, el gobierno necesitaba tener un atractivo para poder financiarse. Y ese atractivo, pues, vía precios, es una tasa de interés mucho más alta en el corto plazo. Ya que sus problemas se fueron a solucionar en el mediano y largo plazo, pues la tasa de mediano y largo plazo estaba más baja y se ve una curva invertida. Hay varios indicadores que nos hacen pensar que sí puede venirse una crisis voluntaria, no una crisis, una, mm, un aterrizaje del crecimiento económico o una recesión en Estados Unidos, porque estas tasas de interés están afectando el financiamiento, la inversión, vivienda. Hay bancos como Credit Suisse que se están viendo en dificultades por ser prestamistas de hipotecarios. Entonces, todo este tema nos está hablando de la misma forma. El banco tiene que financiarse a corto plazo mucho más alto que en el largo plazo, porque estamos ante una coyuntura económica importante en el corto plazo que se ve mucho más relajada en el largo plazo. Se ve que los precios pueden ceder un poco más en el largo plazo, pero pues eso es básicamente lo que nos está mostrando. Y aquí justo en el gráfico, fíjense que el pico no estaba en 6 meses, el pico estaba en un año, que fueran a subir las tasas de interés un año. Ahora, como ha cedido un poco la inflación, esas expectativas se han adaptado un poco y ahora se espera que el pico sean 6 meses y de ahí en adelante empiecen a bajar un poco las tasas de interés. ¿Por qué? Pues porque ya se está viendo una reacción en la inflación de política monetaria, probablemente de algo de recesión, probablemente la inflación de oferta ha cedido un poco, hemos visto caída en los precios de los alimentos, de los productos energéticos, la cadena de suministros, digamos, ha descontado un poco la presión que traía de atrás. Yo creo que eso es ya, podemos seguir el siguiente gráfico. No sé si haya algo más que anotar. No, yo creo que ahí está bien. Ahora, aquí habla ciertamente la curva de rendimientos está profundamente invertida y señala recesión. Entonces, digamos que aquí este gráfico es un poquito, ya habíamos visto la vez pasada, tal vez, creo yo, habíamos visto algo de esto, pero repasando, la cosa pues es relativamente sencilla. Esta de acá abajo, lo que dice, a ver, digamos que para volver acá un momentico, fíjense que lo que se hace regularmente es un comparativo entre la tasa de 10 años, ¿no, Eddie? Exacto, sí. Y la tasa del tesoro de 2 años, ¿no es cierto? Sí, Esto de acá lo que muestra en esencia es cómo se comporta las dos curvas, la de 10 años y la de 2 años, y en el tiempo desde 1980. Y lo que hace es que resta el rendimiento de la de 10 años de la de 2 años. Entonces es como si tomáramos aquí el rendimiento de la tasa de 2 años eh, y el rendimiento de la tasa de 10 años para ver qué pasa cuando se restan 10 años menos 2 años. Esta tasa que es más baja, si le restamos esta tasa que es más alta, pues obviamente da un resultado negativo. Y ese spread que aparece acá de 91 puntos básicos o 0,91% es el spread que hay hoy en día entre 10 años y 2 años. ¿Voy bien, Eddie? sí. Es bien interesante entender que ese es el spread más alto, más, digamos, más negativo que ha habido desde eh, el final de los 70s, inicio de 80s. De forma tal que estamos en una situación histórica que nos muestra ciertamente que puede haber efectivamente una recesión. Para la Reserva Federal, curiosamente, la Reserva Federal lo que toma en general es el 3 meses, el Treasury Bill de 3 meses,
contra 10 años y prefiere esa medida porque considera que en el Treasury Bill de 3 meses, y yo creo que tiene razón, tiene más implícitas, por ser tan corto, las subidas o bajadas de tasas de interés de la Reserva Federal. Y lo que se muestra nuevamente acá es que el spread entre los dos, pues es extraordinariamente agudo, como se puede ver nuevamente sin antecedentes desde los años 80 y con antelación a mediados de los 70, de forma tal que esta es otra forma de verlo y también está mostrando un pronóstico de recesión bien importante, que cuando nos vamos aquí a la derecha, ahora me devuelvo ahí por si usted quiere hacer algún comentario adicional, No, sí. Vemos la probabilidad de recesión cuya fuente es el Board de Gobernadores de la Reserva Federal y el cálculos del National Bureau de Investigación Económica de los Estados Unidos, y en donde vemos que la probabilidad de recesión está ligeramente por encima del 50%. ¿Ok? Es decir, la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses, vale la pena decirlo. Es una probabilidad que no es menor, ¿no, Eddie? No sé si No, usted pues quiera decir algo más de está esta mucho más. gráfica o quedó clara. No, sí, está bien, o sea, básicamente está invertida, tan invertida como estuvo en la crisis de los 80s, y ese último gráfico que usted está mostrando, lo que nos dice la probabilidad de recesión es que estamos en una probabilidad de recesión del tamaño de 1980, de la crisis de los 80s, aún por encima de la del 2008 y aún por encima del choque de la pandemia en el 2020. Entonces, pues Claro, sí, es es impresionante. bastante diciente pues de no ver, digamos, un comportamiento de estos pues, desde hace 40 años. Un Ahora, comportamiento de eso este nos tipo. lleva a concluir que, nos lleva a concluir que si bien el diferencial de tasas de interés se está ampliando a favor del dólar, razón por la cual la devaluación del yen podría continuar y potencialmente en algún momento romper, y ahora lo vamos a ver, ese 136, 137 aproximadamente, ahora vemos el análisis técnico con más cuidado. Lo que vale la pena decir que ha llegado tal vez a 151.90. Estoy a memoria y ahorita me ayuda a mirar si eso es cierto o no, el alto. Y en ese escenario, pues lo que puede pasar es que, si bien eso es cierto, que el diferencial de tasa de interés se amplía a favor del dólar, si efectivamente se materializa en los próximos 12 meses esta probabilidad de recesión, es decir, Estados Unidos entra en una recesión, lo que va a pasar de inmediato es que potencialmente, es que el mercado, no potencialmente, va a poner en sus tasas futuras implícitas, las que veíamos de derivados que Eduardo explicó también cuando a mí se me fue la luz, de los swaps que explicaba Eduardo, va a alterarse completamente ese pronóstico para que las tasas de interés potencialmente comiencen a bajar. En el momento en que eso suceda, lo que va a pasar es que los tipos de cambio o el dólar obviamente va a sufrir frente a las otras monedas, y las otras monedas, porque el diferencial de tasa de interés potencialmente se va a hacer menor. Obviamente hay que ver qué pasa entre tanto con el Banco Central Europeo, ya hablamos del euro, y qué pasa con el Banco Central de Japón si mantiene o no su política monetaria durante ese momento en el cual eventualmente entre en recesión Estados Unidos. Debería generar que haya un fortalecimiento del yen. Entonces hay que estar muy atentos a las curvas de tasa de interés y hay que estar muy atentos a cómo se van generando estas probabilidades de recesión. Esta información, para que lo sepan todos, es sacada de Internet. Es decir, esto no hay ningún, obviamente hay mucha cosa que está aquí en el Bloomberg profesional, etcétera, pero esto está en Internet y es tan simple como consultar la Reserva Federal de Nueva York o buscar probabilidad de recesión de acuerdo con el National Bureau de Research y lo van a encontrar. Entonces, la información está, hay que ubicarla, ¿ok? Y estos webinars le ayudan a que eso suceda. Curva soberana de Japón, Eddie.
yo creo que pues también es una muestra muy clara de que desde agosto de 2022 se comenzó a incrementar fuertemente la curva. Fíjense que mientras en Estados Unidos la curva voló desde agosto 22, que es este movimiento de acá, ¿no, Eddie? Que es impresionante, ¿no? Es Doscientos un, cincuenta puntos básicos, es un sí. movimiento de 250 puntos básicos. En Japón no pasó nada, ¿no? No, Básicamente Japón cumple con su promesa de mantener las tasas de de interés mantener las negativas tasas de... bajas. Ujú. Entonces, pues, entonces, básicamente no ha habido un movimiento hacia arriba. Obviamente, al incrementarse en 250 puntos básicos, la curva en Estados Unidos y en muy pocos puntos básicos, entre otras cosas, que aquí vemos que el 3 años está en 0% y los otros son tasas negativas, ¿no, Eddie? Ojo con Sí. eso. Entonces, pues, y el título de 10 años rinde un 0,50%, pues no solamente el diferencial de tasas de interés de la Reserva Federal, de la tasa de Fed Funds, la de política monetaria expansionista o contraccionista, sino adicionalmente las tasas de interés en toda la curva, pues favorecen ampliamente a que si yo quiero buscar rendimientos, pues los voy a buscar efectivamente en las notas del Tesoro americano. De ahí que pasen en cosas como la que vamos a ver ahora, entre otras cosas, que el mismo Japón ha sido un comprador neto muy importante de notas del Tesoro americano en el último periodo. Entonces, fíjense que aquí nos ilustra cómo 10 años pues, está a 0,50%, mientras que la tasa de 10 años en Estados Unidos está en el 4% aproximadamente. Este de acá, y si quiere de pronto contarnos usted poquito de qué se trata este Sí, comparativo de spreads. este tema, digamos que los capitales están en este momento, este tema del flujo de capitales, se puede entender muy bien así. Las tasas de interés son como cada país tiene su tasa de interés, su política monetaria, y están todas en este momento cero en equilibrio. Si un país sube las tasas de interés, un país que maneja flujos tan importantes como Estados Unidos, como Asia, como Europa, sube las tasas de interés de manera importante, lo que va a hacer es atraer capitales. En este caso, fíjense cómo viene subiendo las tasas de interés y cómo viene subiendo la curva de Estados Unidos 250 puntos básicos, mientras que la curva de Japón permanece estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente prefiere endeudarse en Japón para invertir en Estados Unidos. Eso es lo que llamamos carry trades. Me endeudo en una economía donde la tasa de interés es bastante baja para invertir en unos bonos en una economía donde la tasa de interés es mucho más alta. Y fíjense que me estoy endeudando, pues, pongámosle a cero o a medio punto básico, mientras que voy a invertir acá a niveles en la curva de Estados Unidos a 6 meses a niveles de 5%. Entonces estoy cogiendo plata prestada muy barata para invertirla a una tasa más alta. Estoy pagando mi costo de crédito y teniendo una utilidad bastante alta. Eso es lo que en el sector financiero llamamos carry trade. Eso explicado un poco a grosso modo. Y eso es prácticamente lo que muestra esta gráfica. Fíjense la diferencia entre la curva, la de arriba es la curva de los tesoros de Estados Unidos y la de abajo es la curva de la deuda soberana de Japón, inclusive con tasas negativas. El diferencial entre las dos está en un pico en el 6 meses. Claramente ese pico es el pico que se espera de las tasas más altas en Estados Unidos al 5% y son más de 500 puntos básicos. Ahí, digamos, eso es básicamente lo que se ve. Ese es el diferencial más alto y de ahí empieza a bajar un poco a medida que ya se espera eh, que que la curva de Japón, pues esa sí no está invertida, esa sí tiene una forma absolutamente normal porque el Banco de Japón pues mantiene la promesa de mantener los tipos de interés en el corto plazo
negativos o una política monetaria expansionista para darle liquidez y incentivar la inversión dentro de su economía, mientras que en Estados Unidos, pues comparado con las tasas de corto plazo, como digamos que están invertidas, pues lo que se espera es que ya más adelante las tasas de interés estén en niveles más bajos, cuando ya Estados Unidos, por medio de su política monetaria contraccionista o subida de tasas de interés, logre controlar la inflación y llegar, digamos, a un nivel más bajo de tasas de interés. Ya volví, Eddie. Se me volvió a desconectar. Estos Acabo de puse, terminar por la favor. frase en la que estábamos explicando el gráfico, entonces no se ha perdido Perfecto. prácticamente nada. Muchas gracias. No, sí me pierdo. Yo cuando lo escucho usted aprendo, entonces sí me pierdo siempre. Entonces, en serio, además. Bueno, entonces ya esta estuvo y esta es bien Sí, interesante, que es la que hablábamos, que se las hemos traducido aquí. Esta es la fuente de esto eh, es el Wall Street Journal. ¿Me escuchan? sí, Ok. Y es el Wall Street Journal y es supremamente interesante. Lo hemos traducido con el DeepL nuevamente, el diccionario DeepL, que además de eso tiene una versión gratuita muy buena para que lo tengan en cuenta. Y traduce a muchísimos idiomas. No soy accionista, no estoy haciendo propaganda, simplemente les cuento porque es una gran herramienta. Japón ha invertido en bonos del Tesoro estadounidense este año. Los inversores temen que no dure. El repentino apetito de Japón por los bonos del Tesoro de Estados Unidos apoyó a los tambaleantes mercados de renta fija a principios de este año. Ahora los inversores teman que se esté saciando. Los inversores japoneses compraron la mayor cantidad de bonos extranjeros a largo plazo en la semana terminada el 17 de febrero desde el inicio de del COVID-19, según datos del Ministerio de Finanzas de Japón. Los inversores institucionales, entre los que se incluyen bancos, aseguradores de vida y pensiones, añadieron casi 21 mil millones de dólares a sus tenencias de bonos extranjeros. La semana siguiente la cifra se redujo a 1.600 millones de dólares de compras nuevas, quiere decir eso. El año pasado, las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal debilitaron el yen, ojo con eso, y elevaron el coste de la cobertura frente a las fluctuaciones monetarias para los inversores japoneses que compraban activos estadounidenses. Por ahí en el webinar que vimos de forwards, de ingeniería financiera para fabricar forwards, hablábamos de eso ya hace muchos meses, pero en esencia lo que pasa es que los japoneses que invierten eventualmente en activos americanos como son las notas del tesoro, pueden hacer cobertura a través de futuros o a través de forward para no quedar completamente expuesto al tipo de cambio y venden a futuro el dólar y compran el yen eventualmente a través de contratos por diferencia o de futuros estandarizados o de forwards que pueden ser outright o NDF, que son forwards con entrega de capital o sin entrega de capital. Hay un webinar sobre eso si quieren profundizar y está en las grabaciones. De forma tal que lo que sucedió fue que esa cobertura se hace más costosa en la medida en que el diferencial de interés se hizo mayor debido a los incrementos de la subida de la Reserva Federal. Y por eso habla de que para los inversores que compraban activos financieros se elevó el costo de la cobertura frente a las fluctuaciones cambiarias realmente. Esto llevó a muchos a deshacerse de bonos estadounidenses, porque claro, si ya no pueden blindarse frente al riesgo de la tasa de cambio dólar-yen, pues si compran bonos del Tesoro americanos o dólares de cualquier tipo, pues están en Japón, pues es como si usted está en Perú y compra dólares, o en Colombia y compra dólares, o en Chile y compra dólares, o en México y compra dólares, o en Europa y compra dólares, pues en estricto rigor usted está tomando riesgo cambiario del dólar, del tipo de cambio del dólar contra su moneda, o de su moneda contra el dólar. Y hay mecanismos de cobertura. Cuando esos mecanismos de cobertura del riesgo se hacen muy costosos, entonces lo que sucede es que los tipos empiezan a deshacer de los bonos que compraron en dólares, que es lo que usted haría si hubiera comprado dólares desde Perú, desde México, desde Chile, desde Colombia, desde donde fuese, y hace usted la cobertura haciendo la venta de dólares a futuro
o la compra de su moneda local o de referencia a futuro, y lamentablemente eso después se vuelve muy oneroso, que es lo que se da por la devaluación implícita, y termina haciendo que usted diga: yo no compro más otra cosa que no esté denominada mi moneda. Entonces lo que hicieron fue a que se deshacen de los bonos, que es de lo que estamos hablando acá, en un cambio respecto a años de compras que convirtieron a Japón, ojo, en el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro, que antes lo fue China. Algunos esperan que se reanuden las ventas, sobre todo ahora que los rendimientos de los bonos del Tesoro se precipitan hacia máximos de más de una década. Es decir, que comience potencialmente a vender todas esas compras de bonos del Tesoro que hicieron. Y en ese escenario, pues obviamente eso jugaría teóricamente a favor del yen y en contra del dólar. Yo no sé si fui demasiado técnico, pero pues no encontré una mejor forma de explicarlo. Sí, está bien. Normalmente los mayores tenedores de los tesoros de Estados Unidos son los países asiáticos. O sea, Así es. cerca del 60% de los bonos estaban en las reservas de países asiáticos, tanto como en tenedores como bancos y fondos de pensiones y demás. Entonces, sí, es un comportamiento que persiste a pesar de la fuerte subida de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero pues digamos que lo que se ha visto es que han tratado de salir a recomprar un poco más. De acuerdo. Ya hablamos Pasemos la vez a, pasada de las tasas de desempleo. Yo creo que nos vamos a análisis técnico ahí. sí. O, eh, o quería Bueno, usted no, hablar un poquito de pasemos desempleo. rápidamente por acá por los temas de empleo. Este gráfico lo que muestra pues es la situación del pleno empleo que viven las economías, el escudo que ha sido de los bancos centrales en yo subo las tasas de interés, creo que no voy a golpear mucho la economía porque tengo mi economía en pleno empleo, en los niveles más bajos de desempleo históricamente, y eso pues me da libertades y pensar que no voy a estrangular demasiado la economía porque voy a tener ese consumo de estas personas empleadas que me va a mantener funcionando mi motor económico un poco más. Si quiere, miremos un Bien. segundito a la derecha. Y tenemos el desempleo en Japón, que está en 2,5%, pues que también realmente se está manteniendo bastante bajo frente a su promedio histórico, pues que, como se puede dar cuenta uno aquí rápidamente, desde el 75 en adelante, el más bajo es 2%, y el más alto pues obviamente se presenta en la crisis financiera de 2008, y después tiene aquí un pequeño pico de repunte, la tasa de desempleo en la crisis de la pandemia. Vale la pena decir que Japón es la tercera economía del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, por eso es tan importante entender muy bien cuál es su estructura de, de desempleo. Y esta gráfica, para que la miren con calmita después, ¿no quiere decir algo más sobre eso o puedo pasar a esta gráfica? No, no, pasemos. Simplemente, pues aquí muestra la fuente de CIS Private Banking, y es bien interesante para que la miren con calmita después, que es básicamente cómo están las tasas de desempleo, y lo que muestra claramente es que las tasas de desempleo están muy bajas a nivel global. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que después de que se liberó un poco, digamos, la situación de encierro de la pandemia, pues obviamente hubo unos crecimientos económicos muy fuertes en 2021, que obviamente, como todos sabemos, se mantuvieron en 2022, y pues ya vienen cediendo, y se espera pues que las economías empiezan debido a los incrementos de las tasas de interés de los bancos centrales, empiecen a ceder en su crecimiento. Eh, y en tal sentido, tenemos aquí una cosa especial, y es y es básicamente que aquí dice qué tienen en común Canadá, Italia, Australia, Bélgica, el Reino Unido, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Y es básicamente que tienen su nivel más bajo de desempleo en los últimos 40 años. Eso es interesante, yo no lo tenía tan claro. Y aquí pues se muestra cómo están esas tasas de desempleo. En este eje está el nivel de desempleo. Aquí básicamente para que usted, este es el 3,4 pues de Estados Unidos, y así sucesivamente
para que ustedes lo perciban. Y fíjense que la tasa de desempleo en Japón también es bien baja. Son economías extraordinariamente fuertes. ¿Listo, Eddie? Listo. Y aquí por último abajo, esto es para que lo miren con calmita, lo lean después, son los riesgos del 2023, ya los estuvimos viendo en, en, en el webinar del euro dólar. Eh, eh, y esto es la fuente es The Economist, The Economist Intelligence, que es interesantísimo, los que puedan acceder a esto es maravilloso. Estos son los escenarios de riesgo global de los que se habla, pues obviamente en el informe de ellos de riesgo para el año 2023, donde pues los críticos son, por ejemplo, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando en este caso, pues que el apretamiento monetario o la subida de tasas de interés, que es lo mismo, conlleven a un escenario de recesión global. Ese es un riesgo importante que, digamos, que está bastante lejano, pero pues podría darse. Obviamente que se deterioren los lazos entre Estados Unidos y China, que yo creo que más deteriorados no pueden estar y lamentablemente se ha ido materializando. Y poco a poco son peores esos lazos y yo creo que finalmente pues el escenario desastroso obviamente es una guerra con una materialización del riesgo geopolítico por la situación de Taiwán, que como saben China reclama que es territorio de ellos y pues tiene un gobierno completamente independiente desde hace muchísimos años. Estados Unidos lo defiende, tiene la particularidad que es uno de los centros de mayor producción de semiconductores en el mundo, por lo cual obviamente hay mucho en juego para la tecnología del mundo en el evento en el cual hubiera ahí una guerra. Eh, el tema pues de que la crisis energética eventualmente en Estados Unidos se empeorara por la situación del frío de invierno, ya pasó, afortunadamente un invierno muy suave, que la guerra de Ucrania se convierte en un conflicto global. Ese yo creo que es que los que somos creyentes, pues a rezar porque eso no suceda, porque pues ahí tendríamos básicamente el futuro de la civilización en vilo, etcétera, etcétera. Y aquí a mano derecha van a encontrar, para que ustedes se ilustren un poquito más, tal vez seguramente uno de los riesgos más fuertes que podemos tener, que es básicamente que tenemos más o menos medio billón de personas, que es como un 8% aproximadamente de la población, del 7% más o menos de la población global, que vive pues lamentablemente en circunstancias donde dependen fuertemente del trigo que se exporta y del cual hemos hablado también de Rusia y de Ucrania. Este gráfico es muy diciente y eso pues puede generar obviamente una situación muy compleja de hambrunas en el evento en el cual la cosa se empeore. Y tal vez el peor riesgo de todos, que es pues digamos, el anterior es un riesgo humano espantoso causado por una situación económica y de guerra, obviamente, que también viene de CIS Private Banking, donde la fuente es Visual Capitalist, de lo cual ya hablamos, y en donde tenemos pues los pronósticos de inflación para el año 2023 para que los miren con calma posteriormente. Entonces, por país. Y con eso terminamos la parte de fundamentales, que esperamos que quede suficientemente claro para el dólar yen. Con esto yo pienso que lo que voy a hacer es dejarte compartir, Eddie. Perfecto. No, pues nunca terminaremos la parte de fundamentales, ¿no? Cada día es una No, noticia más que analizar, cada vez hay más postdoctorados en economía, cada vez hay más que aprender de economía, de cómo se mueven las variables. Y fíjese que el mundo que estamos viviendo ahorita es muy distinto a todos los mundos de los que han escrito. La economía es cambiante, nunca hemos vivido este tema tan fuerte de la pandemia junto con guerra, disrupción de la cadena de suministros. Cada día uno tiene más cosas que analizar, más factores que meter en esa tula para la toma de decisiones. Y cada vez es más confuso, ¿no? Muchos, o sea, este tema que vamos a ver ahorita es
análisis técnico y los analistas técnicos dicen, mire, no se estrese por ver más noticias porque va a terminar más confundido. Algunos excelentes economistas van a escribir en un diario un día por qué el yen debería subir y en otro diario y el mismo día en otra página puede llegar otro gran economista a escribir por qué el yen debería bajar. El Entonces, tipo de cambio, digamos. sí, Sí, porque, exacto, evaluación o apreciación, de acuerdo. exacto, porque se debería depreciar o porque se debería apreciar. Y pues sí, claramente hay factores, pues es importante comprender todo, es importante porque yo creo que ese análisis fundamental no es sustituto del análisis técnico, sino es que se complementan muy bien los dos. O sea, lo que forma las tendencias de largo plazo en los mercados financieros de mediano y largo plazo es justamente esos factores fundamentales que vienen afectando el mercado durante un periodo prolongado. Eso es lo que tiene el yen en este movimiento tan fuerte. Nos ayuda también a ver cuando un periodo se extiende demasiado y tiende ya a corregir, porque todos los mercados se sobrereaccionan muchísimas veces ante la volatilidad y da pues oportunidades de entrada. El análisis técnico nos ayuda a identificar todas esas oportunidades. Fíjense que el mundo que veamos ahorita es un montón de cosas y un montón de cosas de las que uno, bueno, ya sabe que tiene que estar mirando, ya sabe cuáles son las variables importantes, ya sabe qué tan importante es el dato de payrolls que se va a publicar próximamente el viernes, porque si uno no sabe esto y está viendo solamente un gráfico técnico como el que estamos viendo ahorita, pues puede que uno termine revolcado ante el tsunami de la volatilidad frente a un dato de nóminas no agrícolas. De Me acuerdo. pasó en persona propia y toda la utilidad que había hecho durante un mes la perdí en un solo día con ese dato de los payrolls. No tenía bien puestos mis stops, estaba muy confiado, simplemente ignoré por completo el dato y pues me costó muchísimo. Entonces, por eso, fundamental y técnico deben ir tan de la mano. Entonces, esta es mi plataforma de IronFX. Aquí tengo todas las monedas. Acá abajo tengo pues el tema de mi cuenta, cómo va el margen, etcétera. Acá entonces está el dólar contra el yen japonés. Y pues en este gráfico, este es distinto al del euro. Acá son yenes japoneses que pago por dólar. Siempre en las divisas se pone primero la moneda dura, luego la moneda blanda. Entonces ahí yo ya sé que estos son 136.068 yenes que pago por cada dólar, ¿sí? Eh, este es lo que les decía en webinars pasados. Este gráfico me ayuda a identificar primero qué es lo que pasa en mi mercado. Entonces yo arranco acá, estos son los periodos, diferentes periodos que tengo, y arranco por el mensual, que es el más amplio, y IronFX me trae historia desde el 2001, me trae 23 años de historia de esta moneda para yo pues saber bien qué es lo que está pasando en este momento. A partir de ahí, pues identifico las tendencias. Entonces, aquí hay una tendencia bajista, alcista, bajista. Aquí alcista, bajista, de nuevo alcista muy fuerte a partir del 2020 por todos los motivos que hemos venido expresando en el último webinar y gran parte de este. Y de acá, entonces yo parto a hacer los trazos. ¿En qué momento estoy? Cuando los mínimos están cada vez más arriba, igual que los máximos, estoy sobre una tendencia alcista. Entonces podemos identificar este primer tramo del 2001 al 2012 como un tramo bajista y en este momento estoy en un tramo alcista prácticamente desde ese 2012. Entonces, al identificar una tendencia alcista, voy a trazar una línea de tendencia alcista. ¿Cómo la trazo? Acá con este marcador, esta línea, me paro en el punto mínimo de la gráfica y extiendo una línea recta hasta que toque el siguiente punto. Fíjense que acá tocó el siguiente punto. Esa es mi línea de tendencia primaria, no se confirma con un tercer punto donde haya tocado, por lo tanto es una línea que debo tener como de referencia, pero es una línea que me va a servir muy poco para el mercado que estamos negociando en este momento. Entonces continúo dibujando mis líneas de tendencia secundarias. Este siguiente punto, el último punto donde tocó, vuelvo a subir esta línea recta hasta que toque un siguiente punto. Fíjense acá
2020 toca ese punto, pero todavía estoy muy lejos de donde se está negociando en este momento el yen. Ya aquí podría pasar quizá a un gráfico semanal que me ayude a acercarme un poco más a la situación actual. Entonces, fíjense que este fue el último punto que tracé y ahora voy a trazar una nueva línea de tendencia alcista, porque hasta ahí he visto que esas últimas líneas que he trazado, los mínimos son mayores igual que los máximos, por tanto sigo en tendencia alcista. Acá toqué ese punto, subo, 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 subo y acá toqué un nuevo punto, si se dan cuenta, justo acá. Y continúo trazando mis líneas de tendencia alcista porque todavía este 136 está un poco por encima, dependiendo pues, de mi periodicidad de trading. Pero fíjense que el análisis que estoy haciendo le va a servir al que entra y sale todos los días porque va a encontrar un nivel muy importante quizá de entrada eh, o de salida y para el que hace trading estructural también. El que hace trading día a día es una persona que tiene la información a la mano, es una persona que tiene la disponibilidad de estar enfrente de una pantalla, de estar viendo otros mercados, de estar viendo qué pasa con los datos que van saliendo macroeconómicos en general y eso pues es lo que básicamente le da que sea un trader intraday, un trader de scalping, que son los que entran y salen pues todo el tiempo del mercado. Acá ya me voy a acercar a un punto que tiene quizá uno, dos, tres y está muy cerca de este mínimo de acá. Entonces ahí me identifica que por acá va a haber un soporte importante en esa tendencia del yen. Aquí voy a coger este último como, creo que aquí estoy descachado, pero ya lo arreglamos. Ya, ya cogí ese mínimo de allá y voy a coger este mínimo de acá, que ya gana un poquito más de pendiente esta tendencia y voy a irme a un gráfico ahora diario. Ya tengo claro más o menos de dónde vengo con este gráfico del yen y ahora voy a sacar, fíjense que aquí vengo, esta es una tendencia bajista, pero esta tendencia bajista ya terminó. De todas maneras, para el ejemplo me sirve mostrárselas y las tendencias bajistas, trazo una línea, empiezo a bajar hasta que toque el primer máximo y eso me define mi línea de tendencia bajista de este último tramo, octubre del 2022 a febrero del 2023, principios de febrero, ¿sí? Entonces, el yen, se pagaban menos yenes por cada dólar, es decir, que el yen se estaba apreciando frente al dólar todo este tramo de acá, de los niveles máximos que llegó a tocar hasta estos niveles mínimos de acá, pero esa tendencia se volvió a romper. No sé si recuerden ustedes que hemos hablado tanto de ese dato de los payrolls y coincide mucho con eso. Creíamos que ya la Reserva Federal de Estados Unidos iba a frenar su subida de tasas de interés porque estaba controlando la inflación, pero este dato de nóminas no agrícolas tan alto, pues lleva a pensar, no, va a haber mucha demanda agregada, tiene pleno empleo, eso va a hacer que esa demanda haga que los precios suban y por ende se dio como un cambio en la tendencia, que es esta rotura de esta línea de tendencia bajista para una nueva tendencia alcista y prácticamente es a nivel, en este punto que es el punto más o menos como del 3 de febrero. Entonces voy a hacer un poquito más de zoom y voy a seguir sobre este gráfico, porque aquí fíjense que a partir de que se rompe esta línea de tendencia bajista, puedo trazar una nueva línea de tendencia alcista que va desde justo este punto y toca acá. Este punto va a ser un soporte importante para las siguientes jornadas. Si ustedes se dan cuenta, el dólar subió contra el yen, ¿sí? Y está llegando aquí está muy cerca de este punto, esta línea, probablemente si la confirma va a ser un soporte importante o un soporte es igual que un piso importante acá para saber en qué momento se acaba la tendencia alcista o no, o continúa, ¿sí? Si yo
siento que seguimos en la misma política, que la Reserva Federal de Estados Unidos va a continuar subiendo las tasas de interés, que probablemente el empleo salga, este dato de empleo del viernes salga fuerte, y que la inflación, pues, aunque viene cediendo, pues, sigue todavía sin el suficiente control que espera la Reserva Federal de Estados Unidos. Es probable que esta línea vaya a ser un punto muy bueno para hacer compras sobre el yen. Si yo veo que lo contrario, ocurre lo contrario, pues probablemente que se rompa esta línea hacia abajo me va a dar un punto para vender yenes, ¿sí? O para irme corto. Acuérdense Eddie, siempre, perdón, siga adelante. ¿sí? ¿No? Tranquilo. No, acuérdese siempre que. Acuérdense siempre que uno puede ganar en los mercados financieros cuando suben o bajan. O sea, yo no voy siempre a ganar cuando el yen sube y perder cuando baje. No, yo creo que si yo creo que se rompe esta línea por acá en 135, puedo vender mis dólares a 135 para recomprarlos de nuevo a 131,20 cuando encuentre un nuevo piso. Y estoy haciendo, compro barato porque ya vendí caro. Yo puedo hacer las inversas y eso es básicamente un corto. Y un largo es porque yo creo que esto va a seguir subiendo. Compro a 135,40 con la expectativa de que esto vaya a llegar a 137,44 y vender un poco más caro de lo que compré. Siga, Gus, en el estudio. Gracias. No, es que solamente lo que pasa es que usted cambió la gráfica y la tiene diaria, la anterior la tenía como. Semanal y mensual. Sí, deje la diaria, pues que creo que la amplió, me pareció. Sí, me voy acercando un poco más al momento que estamos ahorita. Sí, sí, Pero si ok. quiere vuelvo a la mensual. Fíjense, ya pues Déjela, perdón, siga adelante. estos han sido todos los trazos que he hecho hasta el Sí, momento. Y acá también identifico no solamente las líneas de tendencia, voy a volver a empezar del mensual para ir rápidamente al corto plazo. Y aquí lo voy a hacer es básicamente para encontrar las líneas horizontales que son los techos o pisos más era importantes de lo ese que le iba a mercado. decir, que hablábamos de los horizontales. Ok. Entonces Porque aquí yo la tengo reconozco cogida. por ahí hay un soporte en 133,81 que reconocí solamente mirando la gráfica mientras usted hablaba. Pero ahorita vemos si es cierto o no. Simplemente para Sí, pensar en los rangos más cercanos que tenemos a lo que está sucediendo en este periodo de las últimas semanas. sí, ¿qué pasa acá? Digamos que cuando algo fue muy fuerte arriba, como por ejemplo este 125, cuando si el mercado llega a bajar, va a ser muy fuerte abajo. Fíjense que aquí esta jornada alcanzó, estuvo muy cerca de ese es un 126 más o menos. Nunca hablamos precisamente de los niveles, hablamos de zonas, porque siempre se puede pasar un poco o se puede volver un poco, pero son eh, Siempre. justo como esos pivotes de referencia en donde el mercado tiende o a continuar y acelerarse o a frenar y devolverse, ¿sí? Pero no son puntos de estabilidad, en realidad son puntos que prometen una volatilidad, ya sea que se rompa hacia arriba o que se devuelva con fuerza. Aprovecho ese Entonces, comentario para déjeme hacer un paréntesis ahí, por favor. Un bueno, consejito para los que están haciendo trading o están interesados en hacerlo. Uno identifica estos soportes y resistencias o esos puntos pivot con las diversas técnicas. Pueden ser Fibonacci o técnicas de estructuración de líneas eh, de diagonales como lo ha hecho Eddie o eventualmente horizontales. Y concluye que hay, no sé, digamos un soporte a 126.0, 126.10, 10 tal vez. realmente aquí lo dibujé más exacto, es entre 124 y medio, 126 más o menos. Esa es Ok, la bien. zona que ha sido resistencia y últimamente soporte. Ok, y vamos a suponer que usted en un momento determinado, cuando se está acercando por ahí, usted toma la decisión de tomar una posición larga en dólares o corta en yenes. Es decir, lo que está esperando es que
potencialmente el yen se devuelva hacia arriba y se devalúe. ¿De acuerdo, Eddie? Sí. Pero usted prefiere ponerle un stop loss a esa posición, no vaya y sea eventualmente que el yen se siga revaluando, es decir, que el tipo de cambio siga cayendo. Entonces, usted identifica que tiene un soporte, un PIB a 126.10, Eddie. 120, sí, en la zona 126, digamos, 25, 26. 126. Y usted toma la decisión de poner ahí su orden de stop loss o de límite de pérdida. Entonces, pues acaba de cometer un error graso, porque en esencia, como lo decía Eddie, hay unas zonas, no son puntos específicos. Entonces, si bien el 126 es un punto importante, donde obviamente lo que pasa es que se acumulan órdenes y por eso rebota el mercado ahí hacia arriba. Entonces, lo que sucede es que usted debería poner su stop loss un poco por debajo de ese soporte tan fuerte. Porque si no, lo que puede pasar es que toque el nivel de 126, lo saca usted de su posición, le hace el límite, le ejecuta el límite de pérdida y el mercado rebota hacia 130. Entonces usted se quedó con una situación. Eso se llama una exploración de un soporte. Entonces lo que tiene que hacer es, eventualmente puede identificar qué tanto explora el mercado en ese soporte históricamente, o lo puede poner un poco más bajo, digamos en 125, 60, 70, 75, para darle chance a que si el mercado lo explora y rebota, usted no quede fuera de mercado. Un consejito nomás, por si acaso usted no es un trader tan experimentado. ¿Listo, Eddie? Listo, aquí que estoy haciendo, estoy dándole un poco nivel de importancia a cada uno de estos soportes o resistencias que ha graficado. Entonces, como vemos que yo creo que es históricamente como lo más importante de los últimos 23 años, 22 años, este rango de precios acá entre 124.36 y 126.12. Acá encontré uno que es el de, este viene desde el 2001. Creo que fue el que identificó Gus aquí en este máximo del 2001, ¿sí? Y por su historia, hay tres características que me dicen cuál es más importante que cuál. Historia, vigencia y volatilidad. Historia, pues estos dos niveles tienen historia, han aguantado fuertes volatilidades del mercado y son vigentes porque aquí, estando muy cerca, se devolvió el mercado. Entonces tiene ¿Cuáles historia, son los dos niveles, Eddie? ¿Cuáles son? historia, vigencia y volatilidad. Esta zona No, los entre niveles. la zona entre 124.36 y 126.12. Bueno, ok. Y, este otro que está acá, pues le puse también, lo puse un poco más grueso. Uno simplemente se para acá sobre la línea, le da clic derecho, propiedades, y aquí le puede ajustar el grueso. Entonces, digamos que el más delgado puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Para que cuando yo me voy a enfrentar a una de estas líneas en el mercado diga, uy, esto es como fuerte abajo, uy, esto es como fuerte arriba. De Entonces, acuerdo. la puse un poco fuerte porque viene desde el 2001, le di su importancia. Acá estaba trazando esta otra, creo que es un poco más abajo, que es este máximo de acá. Está muy cerca de este nivel de acá. Lo voy a traer un poquito más abajo. Ahora, ahora esta. Y esta es otra zona, ¿sí? Ahí estoy ya en mi gráfico diario, voy a acercarme un poco más. Y fíjense que dice que, bueno, por la historia reciente, estas dos últimas que traceo esta zona, pues tiene vigencia del 2022. Más atrás, históricamente, no vienen de mi gráfico mensual, no fueron tan importantes los últimos 23 años, pero recientemente sí. Entonces tiene vigencia y fuera de eso, fíjense, este día que fue tan volátil en el yen, pues aguantó toda esa volatilidad como soporte y permitió que el yen continuara subiendo. ¿Qué ¿Sí? son cuáles niveles, Eddie? Este es el 140, Bien. ciento Eddie, cuarenta mil trescientos veintiocho. hay una pregunta que hace Joseph. Dice, Ujú. Eduardo, ¿en qué momento sé cuándo trazar una línea roja?
con una tendencia opuesta a las que ya venía trazando. Listo. Entonces, aquí, Joseph, cuando el mercado tengo esta línea de tendencia bajista, ¿cierto? Y esa línea de tendencia bajista, hasta que no se rompa, no ha cambiado la tendencia bajista. En el momento que se rompe, que fue justo este día, que fue esto fue eh, el 31 de enero, ¿sí? Aquí está el 1 de febrero, hizo un retroceso y acá coge todo el impulso justo el 3 de febrero y ya doy por terminada. Estas operaciones por encima de la línea de tendencia me dicen, ya la tendencia bajista de la que veníamos se acabó, ¿sí? Entonces estoy sobre una tendencia alcista. Y sobre esa tendencia alcista pongo desde el mínimo al siguiente mínimo y puedo trazar entonces mi tendencia alcista. Si yo viera, por ejemplo, que la próxima jornada se empieza a negociar por debajo de 135.123, entonces yo diría, se acabó esta corta tendencia alcista del Por debajo de mercado 135,12. por debajo de 135, digámoslo, pues como darle un margen Ok, de ok, confirmación ok. de esa Sí, rotura. Entonces, yo digo, se rompió la línea de tendencia alcista que empezó de acá, ahora se puede llegar a dar un cambio de tendencia, ¿sí? ok. No es el único análisis que hay que usar. Hay bastantes análisis que yo debo incluir acá. Uno muy importante, ¿cuál es? El volumen. Si yo veo que esta línea de tendencia alcista se rompe y en ese momento se da un volumen mayor al que viene trabajando el mercado, yo digo, ese rompimiento de la línea de tendencia debe ser significativo porque va acompañado de volumen, ¿sí? Hay otra cosa adicional y ya con esto voy a terminar. Les pido disculpas si me paso 5 minuticos más de la hora de finalización, pero voy a usar para esto un oscilador que es uno de mis favoritos, que es el estocástico. Estos osciladores le muestran a uno movimientos de sobrecompra y de sobreventa en el mercado. Es como si el mercado fuera todo un presupuesto o un bolsillo que cuando de repente yo ya he gastado mucho, se me desocupó el bolsillo y voy a tener que tomar utilidades para volver a llenármelo. Y así cíclicamente. Entonces, todos los movimientos por encima de 80, ¿sí? Se identifican como momentos de sobrecompra y los momentos por debajo de 20 se identifican como momentos de sobreventa. Entonces, si yo veo que esta tendencia alcista que trae acá el yen se rompe la línea de tendencia, rompe lo que tengo identificado aquí como un soporte en 135 y se empieza 135.12 y se empieza a negociar en 135 figura y este oscilador ya viene de una sobrecompra como muestra acá, pues yo me voy mucho más seguro. Ah, bueno, y veo que ese movimiento bajista nuevo tiene un volumen importante, tiene un volumen alto, entonces yo creo que me puedo ir confiado a estructurar un corto sobre este mercado. Claro, esto no es la bola de cristal, ni mucho menos. Hay que tener mucho cuidado, combinar muchos análisis, tener mucho conocimiento fundamental. Pero fíjense lo que se ve acá. Acá hay una línea que es continua y otra discontinua. Cuando la línea continua cruza por encima de 80, la línea discontinua hacia abajo, me está mostrando ese cambio de tendencia. Entonces estamos en un momento en el que desde enero viene subiendo esto con algo de fuerza y acá se está como varando un poco la cosa. ¿Sí? Ya el dólar, no, el dólar, digamos, se están pagando los mismos dólares por yen desde hace una zona horizontal, que es esta de acá, más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Los 8, mismos 9 yenes por jornadas. dólar en ese caso, Eddie. ¿Cómo? Los mismos yenes por dólar en ese caso, Los 136 mismos yenes yenes por por dólar. dólar. Sí, De exactamente. Los acuerdo. mismos yenes por dólar. Sí, no sé ni qué dije. Dólares por yenes. Lo que pasa es que obviamente pueden Sí, ser sí, dólares sí. por yenes, pero hay que invertir la tasa y pues no vamos a ponernos a invertir la tasa si la tenemos ahí en yenes por dólar. Exacto. Bueno, entonces, fíjense que estamos aquí en una coyuntura como horizontal de estas últimas
eh, 8 jornadas aproximadamente, en ¿Entre donde cuánto y cuánto, Eddie? ¿Entre cuánto y cuánto? esto está entre 135.12 y 137.08. Bueno, pero así también se hace platica. Ah, una pregunta interesante. Dice que si la línea del 80 es un porcentaje de probabilidad de cambio de tendencia, yo diría que sí. A mí me encanta leerlo así, aunque pues es un poquito peligroso porque los osciladores se mueven muy rápido y los Y ojo, osciladores son los... y es uno solo, ¿no? Análisis técnico, cuidado. Sí, 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 Es, es un solo análisis técnico, pero sí es lo que me está hablando ese análisis técnico. Yo no debo centrar todo mi análisis en un solo análisis técnico. Pero sí, cuando está por encima de 80, digamos que la probabilidad de que se estire mucho más para arriba es de un 20% y la probabilidad de que cambie de tendencia o al menos corrija ese movimiento es del 80%. Entonces, sí podría asemejarse un poco esa interpretación. Yo no, normalmente lo hago, no sé si vengo equivocándome 20 años, pero también me gusta verlo un poco así. Claro, es solo un análisis que es el de este oscilador de estocástico, debe combinarse con el volumen, debe combinarse con el los soportes, las resistencias, las líneas de tendencia. Fíjense ya totalmente para finalizar, qué es lo que yo podría llegar a estar haciendo en un mercado con esta lateralidad que muestra hace 8 jornadas el yen. Estoy en toda la mitad. Tengo clara la tendencia en ese 136.05 que se está operando en este momento, Gus. no, Exacto, no tengo claro. Estoy en toda la mitad de algo que es un techo y un piso. Entonces, pues no valdría ni siquiera la pena que yo hiciera un trade acá porque es como lo mismo que ir a un casino y llegar a apostar al rojo o al negro. Pues, ¿para qué? Yo con más seguridad, si esto rompe hacia arriba o rompe hacia abajo, es probablemente que continúe la tendencia alcista o que se dé un cambio de tendencia como me lo está diciendo aquí el oscilador. Pero así mientras es. tanto, no vale la pena que yo haga nada. ¿Qué pasa si esto llega aquí al techo y empieza a este techo de 137.07, que es el techo que ha marcado últimamente, y veo que el volumen se desacelera, veo que el oscilador vuelve a estar por el lado de 80, pues yo podría hacer un corto ahí, ¿sí? Muy cerca de ese nivel, 137, cosa que mi stop loss, mi pérdida máxima esté por acá arriba de esta línea muy cerca. Entonces voy a arriesgar un poco para ganar, vender en ese techo y recomprar en el piso. Entonces podría ser una estrategia en mercados Pero hay horizontales. que tener mucho cuidado con eso, porque eso es por el lado de técnico, pero si eventualmente ese movimiento le concuerda con una de las noticias de las cuales hablamos del mes de marzo, y el movimiento se genera por eso, potencialmente usted puede tener una ruptura de cualquiera de esos dos niveles. Forma Sí, tal que hay que tener muchísimo cuidado, digamos, medir tanto la parte fundamental como la parte técnica para ver si efectivamente vale la pena o no montarse en creerle a una desresistencia de esas, un soporte de esos, o eventualmente no creerle, no importa, y montar una posición, digamos, donde se piensa que se va a romper la resistencia o el soporte, pero siempre teniendo en cuenta, ojo con si se viene el fundamental mañana o hoy, no eventualmente estar abierto en una posición porque se puede, o la noticia mejor, de las que hemos hablado de la Reserva Federal o de la noticia de non-farm payrolls, o etcétera, que las cosas se le pueden enredar a uno un poquito ahí. Eso es simplemente un comentario ahí, digamos, de consejo. Sí, precisamente por eso digamos que hacer el corto quizá acá, muy cerca de esta Claro, línea, claro. porque si se llega a romper esa línea, sabemos que esa línea es una línea que tengo trazada como una resistencia y se va a acelerar hacia arriba. Entonces mi stop loss, mi pérdida máxima que mi cartera, el mercado y el punto dentro del mercado es capaz de soportar, pues va a estar muy cerquita de eso, 137.20, 137.30, y no me voy a esperar hasta que siga subiendo con la ilusión de que vuelva a bajar si yo me fui entonces corto a este nivel. Y si yo me voy largo aquí en este piso, pues mi stop va a estar un poco por debajo de 135, quizá un 134.98, bueno, 134.980 o algo por ese estilo, pues vaya a estar acá abajo. Entonces, lo que voy a arriesgar es si se rompe este poquito.
pero si no se rompe y si realmente rebota como yo espero o como me está mostrando el análisis, pues es muy probable que esto rebote de acá y se vaya a buscar de nuevo este nivel máximo Está hasta hablando que ahí la... abajo de un largo dólar, ¿no? Allá abajo. Ajá, acá abajo estoy hablando de un largo dólar, comprar dólares, acá contra yenes, acá abajo estoy Simplemente hablando de para aclarar. vender dólares contra yenes, ¿sí? Ok. Y ¿qué es el último consejo? Remar a favor del río y no en contra del río, ¿sí? Es más fácil ir con la tendencia que ir en contra de la tendencia. En este caso que tenemos un mercado claramente alcista. Entonces, ¿qué creo yo que va a ser mucho más fácil? Pues conseguir largos que cortos, conseguir pues éxito en los largos más que en los cortos. Los cortos son como correcciones, como esta de acá, como esta de acá, como de pronto esta de acá muy fuerte que rebotó, esta de acá, pero realmente yo buscaría ese 135, si tuviera que tomar una decisión en los próximos días, buscaría ese 135.40, la zona 135.40, 135.15 para poder comprar, para buscar un largo, ¿sí? Eddie, Digamos que ya, se nos ha acabado el tiempo, Eddie. sí, hombre, uff, Lamentablemente siempre. nos toca, no, porque yo sé que usted puede seguir acá toda la noche y yo también, porque nos encanta y nos apasiona este tema, pero lamentablemente tenemos que parar porque tenemos otras responsabilidades con nuestras familias, así como seguramente quienes han participado en este en vivo. ¿Cierto, Eddie? ¿Podemos parar ahí, porfa? Sí, 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 usted sabe que si usted no me prende la luz, yo sigo la fiesta hasta el amanecer. Ok, luz prendida, pero no sé, ¿quiere terminar alguna idea o estamos? No, ahí estamos bien, yo creo que estamos bien. Sí, lo Ok. otro, lo último es como, ya listo, ya sé qué es lo que quiero hacer y entrar a un gráfico de menor, fíjense cómo se mueve este gráfico mucho más rápido y volver a hacer los mismos análisis sobre este gráfico de 15 minutos para saber que hoy es el día que debo comprar y en que, cuál es el mejor momento de ese día dentro de este gráfico de 15 minutos, pues para comprar, ¿sí? Bueno, Eso es básicamente, espero les haya gustado y pues no, complementó un excelente, poco, ¿no? excelente, excelente presentación, muchas gracias. Esta parte de análisis técnico, pues, es clave y usted la dicta como el maestro que es, con M mayúscula. Entonces, pues muchísimas gracias. Entonces, yo creo que vamos a parar aquí. En los comentarios, pues, eh, aquí dice Joseph, está súper bueno este webinar, lástima, pero no te preocupes, lo que vamos a hacer es que el próximo lunes vamos a seguir con estos webinars con la libra esterlina dólar, Eddie. Ujú. Entonces va a ser bien interesante. Entonces vamos a seguir con monedas. Vamos a tener dos sesiones seguramente de libra esterlina dólar este lunes que viene, perdón, si el lunes que viene y el martes que viene, en 2 semanas, porque el lunes es un festivo en Colombia y entonces quienes viven en Colombia no van a poder asistir, de forma tal que preferimos pasamos para el martes 21, pero el lunes que viene tenemos webinar de la libra dólar y ahí vamos a poder seguir haciendo análisis técnico o eventualmente el martes 21. Entonces los invitamos a que nos acompañen, les agradecemos muchísimo que hubieran estado aquí. Eddie, muchas gracias. Antonio, lamentablemente, pues no nos pudo acompañar, pero la próxima vez estará con nosotros nuevamente. Que por supuesto, pues el apoyo de él es sensacional, fundamental para que esto sea un webinar dictado de una forma, digamos, muy particular que tenemos nosotros tres como equipo de trabajo. Y les agradecemos pues muchísimo que hubieran asistido y les agradecemos, por supuesto, que quienes están viendo esto pregrabado pues lo estén viendo. Dice Joseph, muchas gracias, se les admira y aprecia mucho. Joseph, muchas gracias. Nosotros también apreciamos mucho, por supuesto, que estés tan presente en estos webinars, siempre participando, y eso pues sabemos que representa un esfuerzo y lo agradecemos mucho también, porque finalmente el tiempo en la vida es escaso y dedicarlo a esto pues es un honor para nosotros que lo hagas. Entonces, Eddie, una feliz noche. Gus, Eh, muchas gracias a todos por asistir, por su atención y participación en este webinar. y Dios mediante nos vemos la próxima semana, el lunes, y ahora pues les deseamos
por ahora a todos una feliz noche, feliz semana, que estén en paz con sus familias. Muchas gracias. Bueno, gracias.